Manuel, guardián de la memoria. Su testimonio. El 22 de diciembre de 1997 estaba yo ahí, donde se quedaron muertos. Yo me quedé debajo de 3 cadáveres. Ahí abajo, yo estaba sentado, abajo. Algunos se quedaron arriba y cuando se murieron se cayeron encima mío. Hasta el final de sus días, 10 de noviembre del 2012, Manuel era guardián de la memoria de Acteal y ahora su historia formará parte de otras historias que juntas nos permiten reafirmar nuestra convicción, esperanza y fortaleza para construir otro mundo con justicia y dignidad. El 22 de diciembre de 1997, a las 11 horas aproximadamente, un grupo integrado por alrededor de 60 paramilitares del Partido Revolucionario Institucional y Cardenista, financiados por el gobierno federal y estatal, atacaron con armas de grueso calibre a los integrantes de la sociedad civil Las Abejas, quienes se encontraban refugiados en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, del estado de Chiapas, asesinando a 45 indígenas, la mayoría mujeres, niños y ancianos, reunidos en su ermita para una sesión de ayuno y oración por la paz. Todas las víctimas eran desplazados, integrantes de la organización Las Abejas, indígenas hostiles, civiles, profesaban la religión católica y ninguno tenía armas de fuego. La agresión duró aproximadamente 4 horas. De los 45 indígenas asesinados, 9 eran varones, 21 mujeres y 15 niños. Uno de ellos menor de 1 año de edad. Además de los muertos, quedaron gravemente heridos 7 hombres, 4 niños y 10 mujeres. 4 de ellas eran niñas. El comando militar que realizó la masacre se movilizó en vehículos de la presidencia municipal priista de Chenaló. El armamento, uniformes y equipo de los paramilitares se obtuvieron con dinero del gobierno federal. Los mataron cuando oraban por la paz a pleno día y por la espalda. Se mataron a los heridos y encontraron a las mujeres embarazadas, les abrieron el vientre con machete. Terminando el ataque, la Policía de Seguridad Pública del estado de Chiapas, que había estado estacionado a pocos metros de la agresión sin intervenir, se dio a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos dentro de una cueva y al fondo de un barranco. Por lo tanto, no se trató de un enfrentamiento como lo quisieron presentar los gobiernos. Los muertos estaban desarmados, eran mayoritariamente mujeres y niños, y los atacantes tenían armas de grueso calibre. No hubo choque armado, fue simple y llanamente una ejecución y una política de desprecio contra los pueblos indígenas. Previo a ello, se obligó a las comunidades indígenas de los Altos y la zona de Chiapas al desplazamiento forzado y a vivir en condiciones infrahumanas. La responsabilidad directa de estos asesinatos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y de Emilio Chauvet, secretario de Gobernación, quien fue informado el 18 de octubre por el obispo Raúl Vera López, quien envió una carta al presidente Ernesto Zedillo por conducto de Emilio Chauvet, en donde le advertía al Ejecutivo sobre la posibilidad de una agresión en Acteal. También son cómplices Julio César Luis Ferro, gobernador impuesto, Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenaló, Uriel Joaquín, subsecretario de Gobierno. Hoy en el gobierno federal priista de Peña Nieto, para agravio del pueblo mexicano, nombra como secretario de Educación Pública a Emilio Chauvet. En 1995, el gobierno federal y el ejército dieron
luz verde al proyecto de contrainsurgencia en contra del EZLN. Dicho proyecto intentó desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre comunidades indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. La creación de los grupos paramilitares se da en 1994, después del levantamiento armado del EZ. La asignación de los recursos económicos federales para su creación se realiza con un criterio político-militar. Aquellos que están dispuestos a enfrentarse contra las comunidades zapatistas y contra los neutrales pueden obtener el dinero con la condición de que cumplan con lo que llaman una preparación básica. La actuación de los grupos paramilitares a partir del 95 fue especialmente grave en la zona norte y los altos de Chiapas. Y bueno, aquí ubicamos a tres grupos, ¿no? Que son Paz y Justicia, los Chinchulines, Máscara Roja y Mira, grupos que fueron adiestrados por el gobierno y financiados por él. El ritual sangriento de abrir los vientres a las mujeres embarazadas, pues es de Guatemala, de un grupo caibil, ¿no? Se le llaman caibiles. Este es el cuerpo militar más brutal y asesino de Guatemala que conociera cualquier ejército de Latinoamérica. Entonces, cuando hablamos de paramilitares, se dice los paramilitares en Chiapas son indígenas desposeídos, principalmente jóvenes que obtienen en primer lugar dinero de quien los controla, en segundo poder y estatus social, usan armas de alto poder, reciben instrucción militar, portan uniformes, se desplazan en diversas unidades de transporte, son los encargados de realizar el trabajo sucio del gobierno, desestabilizar comunidades a través de sus propios habitantes, o sea que los paramilitares están ahí en las comunidades, son parte de esa comunidad. Y forzar a los habitantes a pagar impuestos de guerra, detener a poblaciones para la realización de trabajos forzados, obligan al desplazamiento y a castigar ejemplarmente a quienes desobedecen esas órdenes. Asesinan a los opositores, aunque sean sus propios familiares, roban y despojan las tierras recuperadas en 1994. De repente la paramilitarización ofrece a estos jóvenes solución y prestigio. Solución por el impuesto de guerra que cobran y prestigio porque las armas les confieren un poder y un estatus que nunca han tenido. Finalmente, los convierten en máquinas de guerra contra su propio pueblo. Entonces los grupos paramilitares son grupos armados que actúan al margen de la ley, mayoritariamente constituidos por indígenas priistas, se caracterizan por defender intereses políticos y económicos locales a través de la intimidación y represión de la población civil. Reciben financiamiento, adiestramiento militar y armamento por parte del Ejército Nacional y otros cuerpos de seguridad. Han sido claramente tolerados por las fuerzas de seguridad como instrumento de política de contrainsurgencia en este país. La matanza de Acteal se adhiere a una estrategia contrainsurgente precisa y diseñada en octubre de 1994 por la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo clave es romper la relación de apoyo que existe entre la población y el EZLN. Para ello, los servicios de inteligencia militar deben organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros a ganaderos y latifundistas, disfrazados de pequeños propietarios, quienes serán empleados en apoyo a dichas operaciones. Actualmente estos grupos paramilitares se han reagrupado en un solo denominado perversamente Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, la UDIC.
Mantiene más de 68 juicios agrarios para despojar a comunidades indígenas zapatistas de los territorios recuperados en 1994. Esta organización es fundada y dirigida por el señor Pedro Chulín Jiménez, priista originario de la comunidad de Taniperlas. Asimismo, dentro de esta organización paramilitar confluyen integrantes de organización de caficultores de Ocosingo, ORPAS, Unión Regional Campesina Indígena, la UCI, OPAS, Asociación Rural de Interés Colectivo, y la ARIC, la Unión de Ejidos de la Selva. Esta última organización le vende café a la empresa conocida como Café La Selva. Los integrantes de la UDIC forman parte de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD. Así, gana elecciones municipales por uno u otro partido. Tiene financiamiento como sociedad cooperativa, gestiona programas de gobierno y ataca a los municipios autónomos zapatistas. La UDIC, junto con otros grupos paramilitares como el Ejército de Dios y Alas de Águila en otras regiones de Chiapas, se han convertido en un instrumento más visible y agresivo del régimen, la cara actual de la guerra de exterminio contra los zapatistas. Se presentan como la nueva hegemonía política y paramilitar y participan de manera activa en la promoción del ecoturismo y gestión de parcelas. Ante esta política de exterminio contra los pueblos indígenas y la aplicación de la represión al pueblo de México, las abejas nos señalan la dignidad con las siguientes palabras: somos esa gran parte de la patria ultrajada y negada que se resiste a morir a pesar de la muerte misma, entre el olvido y la miseria, la represión y el exterminio. Nacimos el ayer de esta tierra y hoy ayudamos a nacer el mañana. En paz vivimos y luchamos, descansamos en paz, cumplimos. Entonces, 45 muertos que nos duelen, 45 asesinatos que nos avergüenzan, una masacre. A 15 años de Acteal no puede olvidarse jamás. Nosotros, nosotras decimos, no olvidamos, exigimos justicia. Diciembre 1997, 2002. Bueno, cuando los zapatistas hablan de una cuarta guerra mundial, de todos los ricos contra nosotros los pobres, hablan de que nosotros somos prescindibles para ellos. Manejan en una de esas ruedas una cosa que está utilizando mucho la televisión: el desprecio. El desprecio para los pobres. Sí, véanlos, eran indios, eran salvajes, se mataron entre ellos mismos. No es cierto. Decía uno de los asesinos entrevistados: pues ¿de dónde creen que nosotros íbamos a sacar metralletas si valen más de 15,000 pesos? Allá en Chiapas, todos hace 15 años que no teníamos ni para tragar, no nos dieron. Y es cierto, ¿quién de nosotros tiene dinero para comprar un arma de alto poder? Y en 1977, documentado por un grupo que se llamaba Capice, existían más de 100,000 militares. ¿Cómo era posible que no detectaran un grupo que tenía a manos, a ojos vistos, armas de uso exclusivo del ejército? Por eso nos indigna que no haya justicia, que los asesinos sigan libres. Y en el caso del flamante secretario de Educación, Emilio Chaupet, culpable, que él dijo en su tiempo, ni por omisión el gobierno es culpable, cuando después le han enseñado cartas que le mandaron y declaraciones que él mismo hizo, y que sabía de la existencia de esos grupos paramilitares y no hicieron nada. Es por eso que esta mesa se llamó No olvidamos, exigimos justicia.